Culturación, o cómo llega la cultura a nosotros. Cápsula informativa 1. La importancia de la cultura. El proceso de la culturación. Para explicarnos cómo llega la cultura a nuestra cabeza, corazón y alma, algunos lo comparan con el estampado de monedas o un tatuaje. Otros hablan de programación, haciendo referencia a la tecnología de cómputo. Así dice Gerd Hofstede, uno de los antropólogos más famosos que investigaron en el ámbito intercultural. La cultura es la programación colectiva de la mente, la que distingue los miembros de un grupo de personas de otro. Es aprendida, no heredada. Se deriva del entorno social, no de los genes. La interacción entre la cultura y el ser humano conocemos bajo el concepto culturación, aunque es importante diferenciar entre diferentes etapas o fenómenos. La primera etapa, la inculturación. La inculturación es el proceso de iniciación de una persona o grupo a su propia cultura o sociedad. Durante este proceso, una cultura establecida enseña y transmite a través de la generación más antigua sus valores, formas de pensar, conocimientos, costumbres, normas y reglas a la generación más joven, de tal forma que el individuo puede convertirse en un miembro aceptado de la sociedad y encuentre su papel apropiado. Va asociado al proceso de socialización de los niños, porque el impacto más importante se desarrolla durante la niñez, pero sigue hasta la vida adulta y puede ser consciente o inconsciente. Una experiencia tierna en la inculturación nos muestra Konrad Lorenz. En 1935, al estudiar las pautas de aprendizaje de la cría de ganso y pato, descubrió una etapa crítica en la que aprenden a reconocer y a seguir a los padres, incluso si estos son adoptivos, siempre que en ellos estuviesen presentes los estímulos auditivos o visuales, la impronta que provoca la reacción de los jóvenes. Las ideas de Lorenz significaron un adelanto en el conocimiento del comportamiento animal y de su papel en el proceso de adaptación y supervivencia de la especie. Al final de su carrera, intentó aplicar sus ideas a la conducta de los humanos como miembros de especies sociales, una aplicación cargada de controvertidas implicaciones filosóficas y sociológicas. ¿Quién se anima a hacer el experimento y crear una familia de gansos? El niño salvaje. El pequeño salvaje es una película francesa de 1970, dirigido por François Truffaut e inspirada en la historia de Victor, niño que en 1790 fue encontrado en los bosques de Francia, cerca de Toulouse, donde aparentemente había pasado toda su niñez. Su edad no fue conocida, pero los habitantes del lugar calcularon que tenía 12 años. La película se desarrolla alrededor del año 1800 en Francia y se basa en la biografía de Victor Dameiron, tal como fue recogida por el médico Dr. Jean Itard. Esta película de Truffaut trata la importancia que tiene el proceso de socialización o aculturación en el ser humano y las implicaciones que tiene su ausencia. Por otra parte, Truffaut muestra el contraste entre la libertad, ingenuidad y felicidad del ser humano en estado natural y la hipocresía y corrupción de la civilización. A todos los amantes del cine, los invitamos a ver esta, de Niño Salvaje. La segunda etapa. La aculturación es un mecanismo secundario de cambio cultural. Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura o aspectos de la misma, generalmente a expensas de la cultura propia y de forma voluntaria o forzada.
Durante la aculturación hay un intercambio de características culturales debido al contacto directo continuo con la nueva cultura e intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, modificación y adaptación tras el contacto intercultural. Los patrones culturales pueden cambiar en cierta medida, causando un desarrollo cultural sin la necesidad de renunciar a la propia identidad. Inmigración. Cuando alguien, por razones varias, abandona su cultura de origen y empieza una nueva vida en una cultura ajena, entra al proceso de aculturación, conociendo y adaptándose a su nuevo entorno. Cultura musical. Pero no tenemos que ir tan lejos, sino de una u otra manera, todos, aunque nos quedamos en nuestra cultura de origen, pasamos por varios procesos de aculturación, sobre todo durante la adolescencia, cuando se define en muchos aspectos nuestra identidad. Cultura deportiva. También al momento de decidir por y dedicarse a un deporte en específico, entramos al proceso de aculturación, acercándonos a los que comparten el interés por este deporte en particular y al mismo tiempo diferenciándonos de los demás. Otro posible fenómeno. Se ha definido la transculturación como un proceso gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra hasta culminar en una aculturación. Generalmente, el proceso de transculturación ocurre en forma de una transferencia etnocéntrica y unidireccional de elementos culturales de una cultura dominante o más desarrollada a otra cultura generalmente subordinada o menos desarrollada, y esto puede estar acompañado o no de conflictos. Colonización. En la historia de las colonizaciones encontramos muchos ejemplos de transculturación, intentos generales y logros por lo menos parciales, por ejemplo, respecto al idioma, la religión, etc. El proceso de culturación. Todos los individuos o seres humanos pasan por el proceso de enculturación, si queremos o no. También la aculturación es importante para la formación de la personalidad o identidad y pasamos, tal vez con diferente profundidad e impacto, por este proceso para llegar a la edad adulto. Al cambio, la transculturación no forma parte de la vida personal de muchos, porque depende mucho del entorno y de la época en la cual nos toca vivir. Como conclusión, pueden identificar los tres fenómenos de la aculturación en su vida personal y o ámbito laboral.